Bien, pues continuamos en su programa Radio Club TV y este preciso momento pues nosotros estamos en su espacio Hablemos de Familia. En este espacio Hablemos de Familia yo quiero abordar un tema que a lo mejor usted ha escuchado decir por ahí, en el caso mío que soy apellido Rijos, no, es que los Rijos somos así. No, es que los puerieses, porque hasta lo pluralizamos. No, es que los puerieses tenemos ese carácter. Es que nosotros no le aguantamos nada a nadie, porque nosotros traemos eso. Mi abuelo era así, yo soy así, nosotros somos así. Entonces yo quiero abordar ese tema porque este tema se aborda desde la psicología o mayormente desde la terapia familiar, pero también se aborda desde la Biblia. Porque yo me gocé el jueves pasado en nuestra congregación cuando tuvimos la presencia de un neurólogo científico y se pudo evidenciar que la ciencia sí es compatible con la fe. Que, ejemplo, la psicología sí es compatible con la fe. Y hoy vamos a ver cómo esta área de la terapia familiar, nosotros la encontramos en la Biblia y quizás ustedes me habrán escuchado decir, o las personas a lo mejor que me han escuchado dando alguna conferencia o alguna charla, me habrán escuchado decir que todo lo que yo, ejemplo, lo que yo manejo en el área de recursos humanos, cuando yo manejaba recursos humanos, yo digo que está en la Biblia. Ejemplo, la primera parte de delegación efectiva, nosotros la encontramos en la Biblia. Cuando Moisés quería él todo, hacer todo él y trabajar todo él y abarcarlo todo él, su suegro le dijo, no, mijo, es que tú no vas a poder solo. Tú tienes que delegar, tú tienes que buscar ancianos, tú tienes que buscar personas que estén capacitadas para trabajar y delegar. Ahí nosotros vemos delegación efectiva. Pero también nosotros vemos liderazgo, nosotros vemos a Moisés como líder, vemos a Josué, nosotros vemos muchísimo porque en la Biblia está todo. Y precisamente lo que voy a abordar en este espacio, en este tiempo que tenemos, pues está en la Biblia. Es decir, la herencia, esas maldiciones generacionales, y así habla la Biblia, está ahí. Y nosotros le llamamos, en terapia de familia, hay una terapia, un modelo terapéutico en terapia de familia que se llama transgeneracional. Es decir, que las personas van transmitiendo de generación en generación y arrastrando todos esos modelos que han tenido sus antepasados. Y yo quiero iniciar, voy a leerlo porque recuerden que siempre este espacio está sustentado en la Biblia. Yo quiero leer ustedes pueden buscar en Éxodo, pueden buscar en Número, pueden buscar en Deuteronomio y ahí habla del tema, pero yo voy a tomarlo de Números 14 y voy a leer precisamente en el versículo 18 y la palabra de Dios dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Oiga lo que dice ahí. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Estamos hablando hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Es decir, que nosotros vemos aquí que esas situaciones, esas conductas, esas formas de comportamiento que tienen nuestros padres, nuestros abuelos, pues son transmitidos de manera generacional. Y por eso en terapia de familia nosotros tenemos una terapia que se llama terapia transgeneracional. Y lo vemos que tiene un sustrato bíblico. Entonces usted quizá me dirá a mí, mi hermana, pues entonces el Señor es injusto, porque el Señor castiga a los hijos que a lo mejor no tuvieron ninguna culpa de que sus padres hayan hecho eso. Entonces el Señor es injusto porque Él está castigando a esos muchachitos inocentes que no tienen nada que ver, y cuando son adultos esos muchachitos, entonces están castigando nietos y así sucesivamente. No, es que realmente, porque el Señor también te da la solución y nosotros lo vamos a ver aquí.
Y es que, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por eso es que dice que va pasando de generación en generación. Y yéndonos ya un poquito a la parte, no tanto psicológica, sino a la parte neurológica. Porque todo, aparte de que lo vemos en la Biblia, es algo en un cerebro que el Señor creó, porque ese cerebro el Señor lo creó tan perfecto, y es un cerebro que el Señor creó. Y nosotros en psicología, a esta parte, nosotros le llamamos aprendizaje vicario. ¿Cuál es el aprendizaje vicario? Es aquel aprendizaje que usted, valga la redundancia, aprende observando. Y por eso es que nosotros cuando en nuestros discipulados, sobre todo un discipulado que hay que se llama Criando Hijos para Dios, nosotros recalcamos mucho en el comportamiento de los padres. Y nosotros recalcamos de que los padres son los sacerdotes de sus hijos. Que, ejemplo, usted envía a su hijo a una escuela bíblica, los que somos cristianos. Los que no son cristianos, a lo mejor ustedes tratan de que sus hijos no adquieran mala costumbre, como nosotros le decimos. Pero, señores, muchas veces nosotros cometemos o ejecutamos conductas que nosotros decimos, usted no tiene que hacer eso porque usted es un muchacho. Y es el vocabulario que utilizamos. Usted es un muchacho, eso lo hacen los grandes. Bueno, pero es que el cerebro no entiende si usted es grande y si usted es chiquito. El cerebro está, mire, tirándole una fotografía. Le está tirando una fotografía a todo ese comportamiento. Y si nosotros le buscamos una explicación, eso está haciendo lo que nosotros llamamos conectando neuronas. Y cada vez que un comportamiento, yo veo un comportamiento de mi papá, de mi entorno, de mi hermano mayor, en la televisión, en los famosos celulares, yo estoy conectando neuronas, pero aquí yo estoy hablando exclusivamente de padres y madres. Y cuando digo padres, pues me refiero a papá y a mamá. Estoy hablando de sistema, estoy hablando del sistema familiar. Es decir, automáticamente yo voy viendo, yo voy guardando en mi cerebrito, y por eso es que el Señor dice en su palabra que eso va de generación en generación hasta la cuarta generación. ¿Y qué ocurre en el caso de nosotros? En el caso de nosotros le llamamos algo que se llama lealtades invisibles. La lealtad es invisible, nosotros la pudiéramos visualizar como un libro de contabilidad inconsciente. Porque, ejemplo, usted, salvo que sea un psicópata o algo por el estilo, o que tenga un problema de esquizofrenia, o que sea un deficiente mental, usted no va a emular una conducta que usted sabe que está incorrecta. Ay, esa conducta está incorrecta, a mí me gusta. Usted no lo va a hacer, usted lo hace si usted tiene una distorsión definitivamente. Entonces, muchas veces nosotros hacemos esto, no lo hacemos como nosotros decimos de manera consciente. Es como un libro de contabilidad que usted tiene ahí guardadito en su inconsciente. Y a esto nosotros le llamamos lealtades invisibles. ¿Qué es una lealtad invisible? Una lealtad invisible es algo que usted ejecuta porque usted dice, ay no, es que en mi casa lo hacían así, mi papá lo hacía así. Y miren, nosotros los domingos en la mañana, cuando nos levantábamos, todos salíamos al patio y tirábamos un bostezo. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Eso no es que necesariamente sea así. Y usted va ejecutando esa conducta y a usted le cuesta dejar esa conducta porque usted entiende que si usted ejecuta una conducta diferente, usted va a ser diferente a su sistema. Entonces, la Biblia habla, y por eso yo le decía a ustedes ahorita, de que entonces el Señor es injusto. El Señor hizo algo que no es, que se sale de la realidad. No, yo no tengo que explicárselo a eso, porque ustedes saben que el Señor no va a hacer eso. Porque el Señor habla de esa parte, es que es la consecuencia del pecado. Pero nosotros tenemos algo, bíblicamente, a ese algo nosotros les llamamos arrepentimiento. Desde el punto de vista de terapia de familia,
nosotros le llamamos diferenciación. En terapia de familia sería diferenciación. Desde el punto de vista cristiano sería arrepentimiento. ¿Por qué la palabra diferenciación y arrepentimiento tienen una similitud? Sencillamente, porque la palabra dice que cuando yo me arrepiento, yo soy nueva criatura, y la palabra dice que todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. La diferenciación es lo mismo. La diferenciación desde el término de terapia de familia es usted, como dice su nombre, diferenciarse de ese patrón conductual que su familia ha venido heredando generación tras generación. Hay una metáfora muy interesante que se llama la metáfora del bistec. Era una joven que se había casado y el esposo le pide que haga un bistec y ella agarra 2 sartenes, corta su bistec y lo hace en 2 sartenes diferentes. Y el esposo le dice, oye, ¿por qué tú haces eso así? Y ella le dice, yo no sé, mi mamá lo hacía así y yo aprendí a hacerlo así. Y el muchacho era muy curioso y fue donde la suegra y le dijo, suegra, yo vi que mi esposo estaba haciendo un bistec así, ¿por qué usted hace ese bistec en 2 sartenes? Y ella le dice, yo no sé, yo lo aprendí, yo vi que mi mamá lo hacía así, pero parece que la abuela estaba viva. El muchacho va donde la abuela y le pregunta a la abuela, abuela, ¿por qué usted hacía el bistec en 2 sartenes? Y la abuela le responde que en el momento que ella estaba haciendo el bistec era demasiado grande y ella tenía que partirlo en 2 porque no cabían en el sartén. Entonces ella tenía que hacerlo de 2 veces. La moraleja de esto sería que nosotros ejecutamos acciones simplemente porque la vemos y la vamos ejecutando generación tras generación. Pero esto pudiera ser bueno, pero también pudieran ser malas conductas que yo heredo. Que vemos muchos en terapia de pareja en mi consultorio. Vemos esposos, esposas que se quejan de que es un esposo que no es amable, que no es cariñoso, que no es frío, que es frío, que no tiene detalles. Hermana, pero fue que él no aprendió. Él vio a un papá que no tenía detalles con su mamá. Él vio a un papá que era grosero con su mamá. Él vio y creció siendo grosero con su hermana, porque eso fue lo que él vio en su hogar. Entonces, eso es lo que él va a repetir. Sí, y solo sí, como dirían, si él no decide romper con esa maldición generacional. Se supone que si yo vengo a los pies de Jesucristo, yo abandono todo. Yo abandono todo eso. Yo soy nueva criatura. Usted no tiene por qué estar cargando cosas de sus antepasados. Usted no tiene por qué estar cargando malas costumbres de sus antepasados. Yo me diferencio. Ahora, desde el punto de vista de psicología, de terapia de familia, diferenciarse tiene un costo, pero también desde el punto de vista bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Que muchas veces por Jesucristo, nuestros padres y nuestro entorno van a hacer enemistad con nosotros. Igualmente la diferenciación. Cuando usted se diferencia, usted va a ser diferente, valga la redundancia, a su entorno. ¿Qué le van a decir a usted? Porque usted es diferente. Le van a decir, este se lo den comparón, mira, todito. Cuando nosotros nos casamos, todito hicimos una casita ahí detrás del patio de papá y mamá, y todos hemos vivido en una casita ahí detrás del patio de papá y mamá. No, él quiere vivir solo. Entonces, eso va a tener un costo. La diferenciación, romper con la maldición generacional, va a tener un costo. Lo vemos en la Biblia, pero también lo vemos desde el punto de vista de terapia de familia. Cuando usualmente una persona se diferencia, nosotros recomendamos, iba a decir aconsejamos, pero usualmente
nosotros no aconsejamos, recomendamos que haya perdón. ¿Por qué? Porque si yo le estoy diciendo a esto a una persona que me está escuchando o me está viendo y a lo mejor tiene esta situación que ha venido arrastrando toda esa situación y ha querido diferenciarse, lo ha aceptado, porque nosotros a veces nos ponemos una barrera. A esta barrera nosotros le llamamos mecanismo de defensa. Ah, no, yo soy así. Total, mi papá murió siendo así y yo no vi que él tenía ningún tipo de problema, él estaba bien así, ¿por qué yo tengo que cambiar? O utilizamos un refrán que dice, ay, yo estoy bien así, perico viejo no aprendí a hablar. No, señores. Nosotros cuando venimos a los pies de Jesucristo somos nueva criatura, no importa los años que tenga, porque la neurociencia dice que hasta más de los 90 años nosotros aprendemos. Anteriormente se entendía que un cerebro después que entraba en los 65, 70 años ya no aprendía, eso fue abolido, eso era un neuromito. Nosotros aprendemos, claro, si nuestra cognición está sana, si no tenemos ninguna atrofia, nosotros aprendemos hasta más de los 90 años. Claro, lo único es que el aprendizaje es diferente. Entonces, si usted rompe con esos mecanismos de defensa y usted dice, sí, yo soy nueva criatura, yo llegué, yo vine a los pies de Jesucristo, yo no tengo por qué estar cargando la culpa de mis antepasados, usted no tiene por qué estarla cargando. Pero también puede darse la otra cara de la moneda, que usted diga, yo soy así por culpa de mi papá, yo soy así por culpa de mi mamá, yo soy así porque mi ambiente era así. Entonces usted no está perdonando, usted está cargando con una culpa. ¿Qué es lo que hasta cierto punto se recomienda? Y es perdón, eso se llama perdón, que usted exonere a sus padres, porque ¿sabe usted? Sus padres no se diferenciaron, sus padres no quisieron romper con esa maldición generacional, la cargaron, la transmitieron, así mismo como la muchacha del bistec, usted la llevó a su hogar y usted continuó con ese patrón de conducta. Ese patrón de conducta permeó en su matrimonio y muchas veces son matrimonios disfuncionales. Y yo siempre he dicho aquí cuando me toca conversar en este espacio, que si los esposos no están bien, los padres no van a estar bien. Yo conozco una persona que una vez me dijo, a mí quizá me dirán injusta, pero la mejor carne yo se la doy a mi esposo. Usualmente las madres entendemos que todo lo mejor es para nuestros hijos, ¿verdad? Ella dijo, me van a decir injusta, pero el muslo grande, que entendemos, muchos entienden que es la mejor carne del pollo, yo se la doy a mi esposo. Y yo le pregunté, pero ¿cómo va a ser? Me dice, sí, porque eres el que tiene que estar bien, eres el que tiene que tener fuerza para trabajar, eres el que tiene que estar bien para transmitirnos a nosotros, a nuestros hijos, señores. Y parece una broma, pero tiene sentido. Es decir, si usted como esposo no está bien, usted no va a poder estar bien como padre. ¿Por qué es que esas parejas que se divorcian, cuando se divorcian, agarran al muchachito y lo ponen de mensajero y le dicen, mira, vete, dile a tu papá que te mande los cuartos de la escuela? Tu papá es un tacaño, tu papá no manda cuarto, tu papá esto, y tienen al pobre muchachito de mensajero. O en su defecto, no, tú no vas con tu papá. Y quieren desquitarse a través del niño esa situación emocional, esa como decimos nosotros, ese libro de contabilidad emocional que tiene con esa persona. Entonces, cuando hay un divorcio y se divorcian esas personas y quedan bien, diríamos, como tú como pareja no nos llevamos, pero nos llevamos bien como padre. Miren, eso es una bendición para ese muchachito, porque al final el que tiene la consecuencia es el niño. Y por eso ocurre esta situación, este arrastre de deudas, este arrastre de herencia, este arrastre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos motivarle a usted en este espacio? ¿Qué quisimos? Orientarle para que usted entienda que cuando yo cargo algo, eso está, como dice la palabra, escrito está. Entonces, yo no tengo, si yo vine a los pies de Jesucristo, yo no tengo por qué estar cargando eso.
Yo tengo que tener y disfrutar de ese hogar que no va a ser perfecto. Recuerda que siempre le he dicho, no va a ser perfecto, pero va a ser un hogar cimentado en la roca. Y cuando es un hogar cimentado en la roca, usted va a ir quitando escollos. El primer escollo que usted va a hacer, perdone a su papá. Él no tiene la culpa de haberle transmitido esa parte. Perdónelo. Cuando nosotros perdonamos, ¿quiénes somos lo que realmente nos sanamos? Nosotros. La gente piensa que cuando perdona le hace un bien al otro. No. Cuando usted perdona, usted se hace un bien usted mismo, porque usted está dejando de cargar situaciones que inclusive, le voy a decir una cosa, hasta lo alejan de Dios. Porque a veces uno está incómodo, hace cualquier incomodidad y el enemigo se encarga de decirte, mira, y tú, de que ese es tu enemigo, que ese es tu hermano, ese es tu enemigo, y de que orándole al Señor. Entonces usted como que se va enfriando, se va alejando. Entonces vamos a aprender a perdonar. Vamos hasta cierto punto a lograr y ver qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Miren, cuando yo estoy en terapia, usualmente yo trabajo en un hospital público de acá de La Romana, donde recibo personas que usualmente envían del Ministerio de la Mujer por maltrato y esa situación. Y aunque ustedes no lo crean, más del 95% de las personas, ya sean hombre o ya sean mujer, porque van los dos, que van con situaciones de familia, con violencia, ya sea verbal, ya sea física, sexual, casi nunca la vemos. Son personas que cuando usted busca su historial familiar, son personas que han crecido en un hogar disfuncional, son personas que han crecido con padres golpeadores, son personas que han crecido con padres maltratadores y van heredando automáticamente, el cerebro va repitiendo esa parte. Entonces, ¿cuál es la idea de este tema? Que usted aprenda a descubrir que usted tiene ese comportamiento porque usted lo vio y usted lo está repitiendo y es bíblico. Lo vamos a repetir hasta la cuarta, hasta la quinta generación, pero también la Biblia te dice que tú, cuando vienes a Jesucristo, tú abandonas todo eso. Es decir, desde el término de vista de terapia de familia, tú te puedes diferenciar, tú puedes romper con esas lealtades invisibles. ¿Por qué invisibles? Porque tú no la ves, tú puedes hacerlo. Tú puedes tener el hogar, la familia que el Señor diseñó. Tú podemos vivir en una familia sana. Oye lo que yo te estoy diciendo, hermano, no te estoy diciendo una familia perfecta, te estoy diciendo una familia sana. Una familia que tiene situaciones, pero sabe trabajar esas diferencias, esas situaciones. Entonces, es importante que tú reconozcas. Hasta que tú no reconozcas, no va a pasar. Porque nosotros tenemos un Dios que es caballeroso. Él te da las herramientas, pero Él no te obliga. El que tiene que reconocer que tiene la situación eres tú. La que tiene que reconocer, porque tanto hombres como mujeres tenemos situaciones, y yo digo tenemos situaciones porque yo soy un ser humano. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos situaciones. Es el primer paso para la cura. Es el primer paso. El primer paso es el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Reconocer que usted tiene situaciones. Es lo mismo, reconocer que usted tiene ese problema. Y cuando yo reconozco que yo tengo esa situación, yo empiezo, no es fácil, definitivamente no es fácil, porque son esquemas mentales que yo tengo que cambiar. No es fácil, es por eso cuando una persona en nuestra congregación da el paso de fe, nuestros pastores le dicen, deben de leer la Biblia todos los días, deben de orar todos los días, deben de visitar la iglesia no todos los días, siempre que haya culto. ¿Para qué? Para que se cree el hábito de la lectura de la palabra, el hábito de la oración, porque con la repetición se crea el hábito, usted hace conexiones neuronales. Entonces no es fácil, sabemos que es difícil, pero solamente hay que dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Reconocerlo.
Reconocer que usted tiene situación, reconocer que usted no es el esposo cariñoso, reconocer que usted no es la esposa cariñosa, reconocer que usted es una madre grosera con sus hijos, con su esposo, que su hogar vive de abalazo, vamos a llamarlo así. Reconózcalo, usted no es el culpable, usted lo heredó. Vamos a romper con esas maldiciones generacionales, vamos a diferenciarnos, vamos a romper con esas cadenas de lealtades invisibles. Vamos a hacer el bistec en un solo caldero, porque usted tiene un caldero grande ya. No vamos a repetir conductas de nuestro padre. Vamos a hacerlo. Y por eso en este momento yo quiero orar por aquellos hogares, por aquellas personas que han arrastrado todas esas conductas de sus padres, pero sus padres las arrastraron de sus abuelos y sus abuelos de sus abuelos, para que ahí, en el seno de su hogar, esa maldición generacional se rompa. Esa cadena de lealtades invisibles se rompa. Ese libro de contabilidad emocional desaparezca. Y esto solamente lo podemos hacer cuando estamos en Jesucristo, cuando pedimos la ayuda de Él. Sin Él no vamos a poder hacerlo. Por eso yo te pido que ahí donde tú estás, si tú estás pasando por una de estas situaciones, únete conmigo en oración. Si tú eres un amigo que me está escuchando, únete conmigo. Yo te invito a que te una conmigo en oración y que le abra tu corazón al Señor para que sea Él que cambie. Únete conmigo. Amante Dios, que moras en las alturas, te damos gracias, Señor. Te agradecemos por tu misericordia. Te agradezco, Señor, porque tú me has permitido llevar este mensaje a aquellas personas, Señor, que me están escuchando y que lo necesitan. Gracias, Espíritu Santo. Te pido en el nombre de Jesús que entre en los corazones de los hermanos, de los amigos, que han venido repitiendo patrones conductuales porque lo han visto en sus hogares, porque lo han percibido, porque han sido instruidos, porque han venido arrastrando, Señor, esta maldición generacional hasta la cuarta y hasta la quinta generación. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú libertes sus corazones, liberta sus mentes, Señor. Ellos tienen derecho a ser libres, ellos tienen derecho a tener un hogar sano, ellos tienen derecho a tener un hogar, Señor, donde solamente reines tú, Padre Santo. Redarguye sus corazones, aquellas personas que por sí solos no pueden hacerlo, Señor, que reconozcan, que dejen de utilizar mecanismos de defensa, que reconozcan que necesitan ayuda y que puedan buscar la ayuda, que puedan recibirla, pero también puedan ejecutarla. Señor, yo te doy gracias por la familia. Yo te doy gracias por los matrimonios, Señor. Yo te pido que lo bendiga en el nombre de Jesús. Que cuando tú vengas a buscar a tu pueblo, Señor, en esta tierra hayan matrimonios como tú lo designaste. Varón y hembra tú lo creaste. Varón y hembra, Señor, con hijos procreados por un hombre y por una mujer. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias al Señor por este momento. Agradecemos su sintonía y nosotros le esperamos en otro espacio de su programa Radio Club TV, Amigos de la Batalla de la Fe.